Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Te damos la más cordial bienvenida en nombre de la Iglesia Fuego Vivo a esta reunión en donde estamos buscando aprender más de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo para saber más y más y más y más de nuestro amado Dios. Es un gusto, como te estaba diciendo, para nosotros compartir lo que creemos que Dios puso en nuestro corazón en esta jornada. Así que comenzamos esta jornada de la mejor manera que podemos hacer, rindiéndonos a nosotros mismos y entregando al Espíritu Santo la posta para que Él sea nuestro guía, para que Él sea nuestro enseñador. Amado Padre, gracias te damos por el privilegio de poder estar reunidos en esta jornada. Gracias te damos por poder llegar a estas personas que están abriendo este video. Te pedimos en el nombre de Jesús una bendición poderosa sobre cada uno de ellos. Declaramos salud, declaramos paz, declaramos prosperidad, declaramos gozo sobre cada uno de ellos y por creer verdaderamente en ti y por ser la justicia de Dios en Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a diario yo me entrevisto con personas que quieren tener más fe, con personas que anhelan tener más fe. Y no es hasta, si se quiere, no es poco común, ¿verdad?, que gente me pida que ore por ellos para que tengan más fe. Y verdaderamente yo no tengo problema en hacerlo, lo hago, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces ese querer tener más fe lo ven como un acto mágico, como un acto repentino y como un acto espontáneo. De alguna u otra manera quieren hacer notar que piensan, ¿verdad?, de que la fe va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Y de alguna u otra manera eso no es nuevo. Los discípulos de Jesús también se acercaron a él y le dijeron: aumentanos la fe. Lo que pasa es que ellos veían las obras de Jesús, ellos veían lo que Jesús estaba haciendo a diario, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, resucitaba muertos, milagros tras milagros. Entonces ellos dijeron: no, Jesús, aumentanos la fe. De la misma manera que el ejemplo que te estoy citando, buscando que sea un acto mágico, buscando que sea un acto repentino, espontáneo, y que en un abrir y cerrar de ojos esas personas tengan más fe. Pero veamos qué le respondió Jesús, porque en verdad no existe ese método corto, ese método espontáneo, ese método repentino. La fe no aumenta por ninguna circunstancia externa. La fe es algo que nosotros tenemos que aprender a aplicar. Y cuando vamos aplicando, entonces va creciendo. Me adelanté un poquito, ¿verdad?, pero quiero señalarte lo que el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 5 y versículo 6, establece sobre esta porción que te estaba citando. Dice: dijeron los apóstoles. Recordemos que Jesús tenía un grupo de 12, eran los apóstoles, los más cercanos a Jesús. Ellos de alguna u otra manera vivían con Jesús, mantenían una estrechez de relacionamiento, una intimidad bastante interesante con Jesús. Y había también un grupo de discípulos. Los discípulos eran los que eran enseñados por Jesús, los que seguían sus caminos, escuchaban su palabra, ¿verdad?, pero no eran tan cercanos como los apóstoles. En esta oportunidad de Lucas 17 encontramos que son los apóstoles los que quieren que aumente su fe. Volvemos a leer un poquito porque me desvié. Lucas 17, versículos 5 y versículo 6.
Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, una planta, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17, 5 al 6. Entonces, verdaderamente Jesús no le dijo, no te voy a aumentar tu fe, es imposible aumentar tu fe. Lo que Jesús le dijo es que si tuvieras fe, entonces harías obras, harías lo que Jesús hacía. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte? ¿Hacia dónde va esta enseñanza que creo que es guiada por el Espíritu Santo? La fe no es algo que tenga que ser aumentada ni que tenga que ser disminuida. La fe es algo que tiene que ser utilizada. La fe es algo que tiene que ser activada en nuestras vidas. Todos tenemos fe. Habíamos hablado en semanas anteriores y si no escuchaste o si no estuviste, andate unos videos atrás acá en YouTube o en Facebook o en Instagram y vas a encontrar que verdaderamente todos tenemos una medida de fe y esa medida de fe nos permite a nosotros actuar y cuando actuamos entonces vemos que la fe es real, es tangible, es palpable, es medible. Pero mientras nosotros no utilizamos esa fe, entonces lastimosamente no existe la posibilidad de que nosotros podamos ver que esa fe existe en nuestras vidas. No sé si me estás comprendiendo y me estás entendiendo. Para que nosotros sepamos que verdaderamente hay fe en nosotros, tenemos que actuar, tenemos que aplicar, tenemos que utilizar la fe. Cuando nosotros nos vamos al gimnasio, voy a usar un poco un ejemplo que de alguna u otra manera todos lo hicimos en algún momento y empezamos a hacer ejercicio, qué sé yo, levantamiento de barras para fortalecer el pecho, etcétera, etcétera. No vemos nosotros el crecimiento de nuestro músculo, simplemente creemos que tenemos más fuerzas después de un tiempo y empezamos a subir de peso. ¿Estoy siendo claro? Entonces, lo mismo sucede con la fe. La fe es algo que tenemos que saber que existe dentro de nosotros y tenemos que aplicar. La Biblia enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos que empezar a saber con certidumbre absoluta que Dios está a nuestro lado, que Dios está de nuestro lado y que lo que Él promete en su santa y perfecta palabra será realidad en nuestras vidas y nos gozaremos y veremos verdaderamente el actuar. La fe riñe con la razón, la fe riñe con la lógica. Por eso nosotros tenemos que aprender a que tenemos que vivir por fe y no por vista, dice la palabra, no por razonamiento. Entonces lo que es ilógico forma parte de la fe. Lo que es lógico forma parte del razonamiento. Ilógico, por ejemplo, es que una persona esté enferma, pero luego de una oración sea sanada. Es ilógico, forma parte de la fe y como forma parte de la fe es algo que tenemos que ejecutar, que tenemos que hacer, no esperar que suceda. ¿Me estás comprendiendo? ¿Estoy siendo claro? La fe es algo que nosotros tenemos que actuar, que tenemos que declarar, que tenemos que vivir y no solamente esperar a que vaya en aumento. Eso verdaderamente no tiene un sustento bíblico. Lo que Jesús les dijo
a los apóstoles cuando se fueron y le dijeron, aumentanos la fe. Lo que les estaba diciendo Jesús es, la fe ya está, actúa, aplica. Y ese es el principio que quiero compartir contigo en este día. Tenemos que aprender que la fe está en nuestras vidas y que la fe debemos de estar aplicándola, no buscando ese aumento. Te voy a ser más claro y voy a ser un poco picante. Aquellas personas que buscan y te dicen, quiero que mi fe aumente, en verdad no están buscando eso. Están buscando, porque si Dios le dijera, te aumento la fe, tampoco actuarían, tampoco creerían. Esas personas necesitan conocer a Dios de manera más real. Es decir, le conocen a Dios, le han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, pero de alguna u otra manera creen que Dios no es lo suficientemente real como para que el cumplimiento de la palabra sea una realidad en nuestras vidas o en sus vidas. En mi vida, yo sé que el cumplimiento de la palabra es real, que el cumplimiento de la palabra es absoluta, que la palabra de Dios será realidad en mi vida. No porque yo tenga mérito, no porque yo sea un genio, no porque yo sea un escogido, no porque yo sea una persona intachable, ni que no peque ni nada por el estilo, sino simplemente porque Jesús me ama, porque Jesús me escogió, porque Jesús murió por mí y hoy soy la justicia de Dios en Cristo y soy merecedor de las bendiciones que Dios ha establecido para mi vida. ¿Me estás entendiendo? Entonces, no busques aunque te aumente tu fe. Busca simplemente que creas que Dios te ama, que Dios busca de vos, que Dios anhela bendecirte y que todo lo que tenés en tu vida va a ser exponencialmente aumentado por la fidelidad y por el amor que Dios tiene para contigo. Entonces, mi hermano, mi hermana, volviendo al punto, no busques que tu fe aumenta. Utiliza lo que tengas. Utiliza esa poquita fe que tenés o esa pequeñísima fe y empezá a declarar bendiciones sobre tu vida. Empezá a declarar que Dios te sana. Empezá a declarar que Dios te prospera. Empezá a declarar que Dios te da alegría, te da gozo. Empezá a declarar que Dios restaura tu situación y tu vida. Porque de esa manera la fe empieza a ser real y no solamente un concepto bíblico. Muchos cristianos tienen el concepto bíblico de la fe, pero se olvidan que son depositarios de esa fe y que deben empezar a actuar y a utilizar su fe. ¿Por qué Dios no querría bendecirte? ¿Por qué Dios no querría cumplir su palabra en vos si crees en Jesús, si sos la justicia de Dios en Cristo? Todo esto la palabra de Dios dice, no piense que yo estoy inventando un concepto. ¿Por qué no querría bendecirte si vos sos justo? Esto también lo dice la palabra de Dios y no habla la justicia de comportamiento, habla de fe, habla de sujetarnos a Jesús, creer que Él ha muerto por nosotros y nos ha entregado la victoria y la vida eterna. Entonces, mi hermano, mi hermana, siendo vos depositario de la fe, simplemente tenés que actuar, simplemente tenés que empezar a creer que Dios está a tu lado, que Dios está de tu lado, que Él te ama y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Te repito,
Simplemente tenés que empezar a creer en Dios, a creer de Dios y a ver su mano actuar sobre tu vida. Mi hermano, mi hermana, vos sos un bendecido, vos sos una bendecida, porque Dios te ama y tenés toda la posibilidad para salir adelante, para ser ese recipiente de bendición abundante, pero tenés que empezar a creer que Dios está a tu lado, que Dios está de tu lado y que busca bendecirte en gran manera. Mi hermano, mi hermana, nunca sabrás cuánta fe hay en vos si no pones a prueba tu fe. Te repito, nunca sabrás cuánta fe hay en vos si no pones a prueba tu fe. ¿Qué significa eso de manera práctica? Tal vez te preguntarás, porque suena lindo, ¿verdad? Si nunca sabrás cuánta fe hay en vos si no pones a prueba tu fe. Hasta parece extraída de un libro, no lo es, claro. Pero, tal vez lo haya, pero no saqué de ahí, te estoy diciendo. Entonces, ¿pero qué significa de manera práctica? No tenés que estar diciendo, ay Señor, quiero tener más fe, quiero que aumente mi fe. No, simplemente lo que tenés que hacer es empezar a creer que Dios está a tu lado, que Dios está de tu lado, que Dios te bendice, que Dios hace verdaderamente la obra en vos. Vos sos merecedor de esa obra, vos sos merecedor de esa bendición, no por lo que haces, no por lo que hiciste, no por lo que das, no por lo que lees, no por lo que orás, sino porque Jesús murió en la cruz por vos, haciéndome justo, haciéndote justo y permitiendo que vos vivas verdaderamente una vida de victoria, una vida de gozo. ¿Y sabes por qué lo recibís? Por gracia. ¿Sabes qué significa gracia? Regalo inmerecido, algo que no debías de tener, pero que lo tenés. Algo que no sos digno de tener, pero que lo tenés. Esa es la gracia. Eso es lo que Jesús vino a traer a nuestras vidas. Entonces, no te preocupes si tu fe es grande o es pequeña. Actúa, declara, empezá a declarar, Dios me sana, Dios me protege, Dios hace esa obra perfecta, Dios restaura mi familia, Dios me da la victoria. Empezá a declarar, empezá a sentir, pero como el concepto de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tenés que estar seguro, tenés que estar declarando con absoluta seguridad. Marcos 11:22 dice, porque de cierto os digo, cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea que si nosotros creemos, declaramos con absoluta certeza que algo va a pasar, algo va a pasar. Si vos estás enfermo, mi hermano, si vos estás enferma, mi hermana, empezá a declarar con absoluta seguridad tu sanidad. La palabra de Dios dice, de hecho, que Jesús llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Lo que vos tenés es ilegal. Y como es ilegal, tenés que ordenar que se vaya. Tenés que declarar. Ahora bien, ya que estamos hablando de esto, la fe no es un pensamiento. La fe es una certeza. Y la certeza nace de la boca. Cada milagro que Jesús hizo, Jesús abrió la boca. Jesús declaró que debía de pasar y pasaba. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi hermano, mi hermana? Tenés que, para ver el cumplimiento de esa certeza en tu vida, tenés que estar declarando, tenés que estar manifestando con tu boca que va a pasar algo y ese algo verdaderamente va a suceder. ¿Sabes qué? Te invito a que pongas una pausa en este video,
Poné una pausa en el video y empezá a declarar: esto va a pasar en mi vida. Esto será realidad en mi vida. Te invito, poné una pausa. El video no es lo importante. Verme a mí, escucharme a mí no es importante. Lo importante es que Dios verdaderamente ponga en tu corazón ese deseo de declarar y empieces a declarar convencido de que Dios está a tu lado, de que Dios está de tu lado. Poné una pausita, sí, te espero en 10 segundos, en 20 segundos, en 30 segundos. Convencido de que hiciste esa pausa, continuamos. Yo no paro, obviamente no puedo parar, pero vos sí podés parar en tu casa, en el trabajo, donde sea. Dios quiere bendecirte. Quiero darte otro tip de la fe. La fe, habíamos dicho recién, era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habíamos dicho que nace por una declaración. Si vos no abrís la boca, la fe no empieza a generarse. Pero en el momento en el que vos decís: yo creo, estoy convencido de esto, de lo otro, empieza a ser realidad. Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros pedimos en el nombre de Jesús será hecho. Entonces tenés que declarar y decir: yo, Padre amado, estoy enfermo. Estoy dando un ejemplo. Gracias a Dios no estoy enfermo. Ayer tuve un accidente, me golpeé la cabeza o la ceja con la puerta del auto, ¿verdad? Y tuve un pequeño cortecito, ¿verdad? Pero gracias a Dios no estoy enfermo. Entonces estoy dando un ejemplo. Entonces declaramos: Padre amado, yo en el nombre de Jesús me siento enfermo, un ejemplo, pero declaro que esta enfermedad se va. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Amén. Y esa declaración empieza a generar certeza. Esa declaración empieza a ser realidad en tu vida. Y anda repitiendo varias veces al día. Varias veces al día, por lo menos 50. Si vos estás pasando por enfermedad, constantemente declará: yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Esta enfermedad desaparece de mi vida. Empezá a poner tu alarma cada 10 minutos, cada 20 minutos y declará sanidad. Y tiene que pasar, porque la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros pedimos en el nombre de Jesús, eso será hecho. No hay forma de que eso no suceda. Entonces tenés que, mi hermano, mi hermana, estar declarando. Y esa declaración es lo que va a permitir el crecimiento de tu fe. Entonces, repetimos, declara. Ahora bien, no esperes que la bendición, la sanidad llegue en un momento determinado. Muchas veces queremos que esa bendición llegue inmediatamente. Que esa bendición sea algo así, ya. En realidad eso no necesariamente debe de existir. La sanidad viene cuando Dios así lo determina. La bendición viene cuando Dios lo determina. Nosotros no manejamos los tiempos, pero manejamos la certeza de lo que estamos esperando por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. He tenido la experiencia de orar por una persona e inmediatamente sanar. He tenido la experiencia de orar por una persona y que no sane todavía 2 o 3 meses. Pero en los dos casos yo estoy seguro, convencido, más que convencido de que Dios lo va a sanar. Porque la palabra de Dios a mí me autoriza
y me hace convencer de que todo lo que yo pido en el nombre de Jesús será hecho. No cualquier cosa, no el 20%, no el 10%, todo lo que pidieres. Ese mismo ejemplo que te estoy dando sobre la enfermedad es sobre tu paz. Si no podés dormir de noche, si tenés ansiedad y no podés dormir de noche, empezá a declarar en el nombre de Jesús: yo declaro paz en mi vida, yo declaro que duermo en mi vida, yo declaro que descanso, yo declaro que tengo gozo en mi vida. Ese es en el nombre de Jesús. Siempre no te olvides de decir en el nombre de Jesús. Entonces todas estas cosas, mi hermano, mi hermana, son simples conocimientos que nosotros tenemos sobre la fe. Te repito, la fe implica necesariamente que nosotros creamos, que nosotros declaremos y que nosotros actuemos en consecuencia. La fe no es algo pasivo. Los apóstoles querían que se les aumente su fe para tener más fe, no para actuar. Mi hermano, mi hermano, mi hermana, mi hermana, tal vez vos estás buscando que aumente tu fe, pero tu fe no tiene que aumentar, tu fe tiene que actuar, tu fe tiene que expresarse, tiene que empezar a declararse, porque cuando eso actúa, verdaderamente verás la mano de Dios. La mano de Dios verás cuando empieces a declarar en fe bendiciones sobre tu vida, bendiciones sobre la vida de otras personas. Y quiero terminar diciéndote, se fue por otro lado mi bosquejo, yo tengo mi bosquejo, se iba por la derecha, esto se fue por la izquierda o a la inversa, gloria a Dios. Pero simplemente, mi hermano, quiero decirte, recordarte, no esperes el tiempo que vos crees que es el adecuado. El tiempo Dios lo sabe, pero definitivamente quiero decirte que Dios lo va a hacer porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha establecido. Entonces, simplemente gózate, simplemente gózate, porque Dios lo va a hacer. Quiero terminar con este versículo. Juan 14, versículo 12 al 14. Atended lo que dice Jesús sobre vos. De cierto os digo, el que en mí cree, el que cree en Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Juan 14, 12 al 14. Mi hermano, mi hermana, en base a este versículo, Dios te bendice y Dios te dice, no esperes que se aumente tu fe. Actúa, declara, empezá a establecer la bendición abundante sobre tu vida. La fe no es necesariamente trascendental que aumente. Lo que sí es trascendental es que empieces a utilizar. Declara en el nombre de Jesús sobre tu vida que esa situación que estás necesitando, Él lo hace realidad y vas a ver que te vas a sorprender porque Dios lo va a hacer realidad, porque te ama y porque Jesús lo ha establecido así en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga y actúa en la fe.